¿Entrará el señor Ábalos en la cárcel? Bueno, no me corresponde hacer valoración respecto a este tema, respetar lo que hagan los tribunales. Desde luego el Partido Socialista desde el primer día condenó todos estos hechos, pidió responsabilidades, actuó con transparencia, actuó con contundencia y por tanto ya a partir de ahí es el proceso judicial el que tiene que seguir su curso. Dios bendito, o sea, Santos Cerdán pasó por Soto del Real, Ábalos ahora pasan, no sé si será Soto del Real, Estremera, bueno, ya andaban con la decisión de dónde le mandaban, Koldo García de Izaguirre también, o sea, qué papel, más de 20 cargos, aparecen mencionados en los informes por todas partes, desde Armengol hasta Ángel Víctor Torres, aparecen empresas públicas, gobiernos autonómicos suyos, aparecen cargos como expresidentes de Adif, cargos de empresas públicas también imputados, Dios bendito. Nosotros colaboramos, ¿que colaboran con qué? Con la destrucción masiva de pruebas a través de la cloaca, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos, dos personas más, Raúl Vilas, Hola, Carmelo Jordá, Carlos. bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas. Que prueban el banquillo, hablaban el otro día en el Congreso de los Diputados y decían, a ustedes les decía Bolaños, al Partido Popular, decía, ustedes siguen en el banquillo, y les contestaron, no, por el banquillo pasan ustedes, pero además por duplicado y ahora ya directamente por la celda. ¿Cómo acaba esto? ¿Creéis que esta entrada puede cambiar el curso de la investigación? Vamos, traducido, ¿qué van a cantar? Pues parece probable, porque hasta ahora lo que se ha visto es que Ábalos tenía un interés enorme en no entrar en prisión, aunque sea prisión preventiva. Yo tampoco veo, quiero decir, lo que ya está claro es que le van a condenar, y eso lo sabe él. Y unos cuantos años se va a pasar en la cárcel. En mi opinión, cuanto antes entres, mejor, que así te lo descuentas. Pero él se negaba a entregar el acta de diputado por un lado por mantener el sueldo, pero también por intentar protegerse de esto. Y claro, ahora ya, mientras estaba fuera de la cárcel aún tenía algo que perder, ahora ya no tiene nada que perder. Y es evidente que llegará un momento en el que tenga que pensar en salvarse a sí mismo. Claro, queda inhabilitado ya. Y en la como cárcel diputado. además hay mucho tiempo para pensar. Sí. No, y lo que dices es verdad, es decir, en Queda este caso... suspendido, Carlos, no inhabilitado, es decir, él sigue siendo Suspendido. diputado. Vale, no, me refería a efectos de sueldo, o sea, Sí, de eso sueldo sí. queda, sí, suspendido, inhabilitado, pero vamos, se queda sin sueldo, por decirlo de una forma. Lo digo porque, cuidado, que este señor tiene que seguir pagando los gastos del abogado, claro, porque el juicio continúa, él está en preventiva. Si trae dinero de la estructura que tiene en Perú o en Colombia, la pringa, porque entonces automáticamente ya la han cazado, ya saben a qué cuentas corrientes tienen que ir y demás, con lo cual lo que tenga allí, sean inmuebles, sea otra cosa, no va a poder moverlo. Si lo mueve, se delata y por tanto se acabó la historia. Es decir, que el panorama para este señor, empezamos por Ábalos si os parece, es sombrío a partir de ahora. Sí, desde luego tiene un incentivo a buscar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. No sé si lo hará, pero incentivo tiene. Parece que él, en principio pensaba que colaborando con el PSOE y con el gobierno le podía ir Iba a bien. evitar esto. Ha visto que no le va bien, pues ahora lo lógico sería colaborar con la Fiscalía para intentar que la pena sea lo menor posible. Claro, de momento tiene una petición de 24 años, pero cuidado, quédense con la frase entera, de momento, porque solamente es por la primera pata, que es la que se pidió el procedimiento abreviado, la aceleración a través de juicio oral. Por eso entran ahora, y solamente por esa patita que básicamente toca el tema de la licencia de Villafuel, el tema de prostitutas y amigas enchufadas, el tema de los distintos inmuebles acreditados que podría haber cobrado de la trama y el tema de mascarillas. Solamente por eso está fuera obras públicas y petróleo. Y si deciden abrir de una vez por todas el tema de ir a Europa, entraría en la segunda parte. Es decir, los 24 años solamente es por la patita más pequeña. Y además a Ábalos la impresión que yo creo que ha dado en los últimos meses es la de ser el eslabón más débil de la cadena. Que es, como digo, una impresión, eso no sabemos, no estamos seguros si eso se romperá, si lleva a algún lado o no, pero desde luego, al menos en mi opinión, Koldo siempre ha parecido mucho más entero, incluso Cerdán, antes y después del paso por la cárcel, parecía como que tiene las cosas más claras. A Ábalos se le ha visto un deterioro físico importantísimo, se le ha visto algunas imágenes, no voy a decir que desorientado, pero realmente en un estado físico-mental que, no sé, pues de una persona muy afectada y desde luego, claro, es que el marrón que se le viene encima es tremendo. Hoy entra en prisión ahora, pero puede estar muchísimo tiempo ahí y la única herramienta que tiene para reducir eso es efectivamente ese acuerdo, esa colaboración con la Fiscalía y además es que lo está viendo porque a Aldama le han pedido 7 años cuando a él le han pedido 24, es decir que hay una diferencia ya de entrada
importantísima. 7 años estás... Es que el que la pide es la Fiscalía Anticorrupción, Claro. y evidentemente la Fiscalía Anticorrupción valora no solamente tu posición jerárquica en la estructura del crimen organizado, que les están imputando organización criminal, sino que también evalúa lógicamente si estás colaborando. Víctor Aldama sí, y estos ninguno de los dos, absolutamente nada. Y no es lo mismo, y aunque sepas que vas a ir a la cárcel, imaginarte lo terrible que es estar en la cárcel, que estar en la cárcel. No, no, O sea, totalmente. ahora ya va a ver lo que le espera en los próximos años. Y luego que Y esté, eso ¿no? va a tener un impacto psicológico muy importante. Y claro, eso puede provocar pues que cante o cualquier cambio de estrategia. Cada día va a ser duro para él a partir de ahora. Y luego, sobre todo, la expectativa de yo ya no salgo. Yo ya no salgo. Este señor tiene familia, este señor tiene hijos. De hecho, uno de los hijos que tiene, Víctor Ábalos, aparece mencionado en los informes de la UCO por todas partes, con lo cual es que encima ahora va a tener que hacer él una comparativa de cuál es mi situación, cuál es la de mi hijo que está fuera, y si resulta que yo no colaboro y acaban imputando a mi hijo puede acabar igual que yo, me estoy llevando yo a mi situación, a esta situación de prisión, a mi hijo. No, el panorama para él es muy duro. Creo que nos está escuchando ya Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel, ¿qué nos puedes destacar de esos autos de prisión de los dos, tanto de Ábalos como de Koldo? Bueno, lo primero que hay que decir, Carlos, es que se acuerda ese ingreso en prisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Ya decíamos que en el momento en que Anticorrupción lo solicitara, pues el juez Leopoldo Puente, como ha sucedido, pues lo iba a acordar. También lo habían pedido, obviamente, en las acusaciones populares, y en los autos de ingreso en prisión lo que más destaca, Carlos, es que el juez Leopoldo Puente habla de riesgo extremo de fuga en este momento. Hay que recordar que tanto Ábalos como Koldo ya han sido procesados oficialmente, como comentabais, ¿no?, por la pieza principal de la trama Koldo, que se investiga en el Tribunal Supremo, y efectivamente eso lo que hace es acrecentar el riesgo de fuga, ya que en unos meses, en pocos meses, se espera que sean juzgados, y por lo tanto, pues el juez Leopoldo Puente dice en sus autos de ingreso en prisión que existen indicios bastantes sobre la comisión de delitos muy graves, y que por eso riesgo extremo de fuga, pues es necesario acordar el ingreso de prisión y, por supuesto, la consecuencia directa para José Luis Ábalos, porque el juez Leopoldo Puente también comunica ya oficialmente al Congreso de los Diputados la situación de Ábalos para que sea suspendido. Ahora vamos a abordar el tema político y le vamos a escuchar a Patxi López decir que esto no afecta para nada al Partido Socialista. Pues menos mal. O sea, le afecta como Partido Socialista y le afecta como Grupo Parlamentario Socialista, porque le afecta también en los votos. Pero al margen de eso, claro, este tipo de prisión preventiva, Miguel Ángel, si es por riesgo de fuga, significa que, aunque sobrepase los 6 primeros meses, que es el tiempo estándar que se supone que se decreta para la prisión preventiva, si es por riesgo de fuga, si sigue pendiente el juicio, no le van a dejar salir. Se decretará, Claro. es claro, extensión extraordinaria y se acabó. Sí, yo creo, Carlos, Claro. que fíjate que ni siquiera No, va a que ya hacer no sale. falta apurar, no va a hacer falta ni siquiera apurar esos 6 meses. Yo creo que el Tribunal Supremo tiene pensado juzgar cuanto antes a Ábalos y a Koldo, y por supuesto también al empresario Víctor Daldama, y yo creo que ni siquiera va a hacer falta apurar esos 6 meses, y como tú bien decías, pues todo apunta a que Ábalos y Koldo pues se van a sentar en el banquillo de los acusados para ser juzgados por esos 5 delitos, estando en prisión provisional, y luego en función de la sentencia veremos si se quedan obviamente en la prisión. Hay que decir que han sido enviados a la prisión de Soto del Real en Madrid, donde suelen ser donde suelen ingresar los presos preventivos. Se hablaba inicialmente de la posibilidad de repartirlos entre Soto y Estremera. ¿Se ha decidido que no? O sea, los dos a Soto. Efectivamente, cuando estaba ya Santos Cerdán en Soto del Real, ante la posibilidad hace un mes, ¿no?, en la última declaración de Leopoldo Puente, pues de que pudieran también ingresar Ábalos y Koldo, pues es verdad que se planteó, ¿no?, la posibilidad de que, para que no coincidieran, pues pudieran ser enviados a prisiones distintas. Finalmente, como ya Santos Cerdán ha abandonado la prisión y son enviados Ábalos y Koldo, pues los dos han sido, como digo, trasladados a la prisión madrileña Soto del Real. ¿Se aventura alguna de las acusaciones populares a hacer un cálculo de exactamente cuántos años de prisión les puede caer a esta gente? Lo digo porque estábamos hablando de una primera pieza, que es la que va efectivamente por juicio oral ahora, que está ya en procesamiento, que va acelerada. Pero claro, queda otra pieza enorme, que es donde, por ejemplo, está el semejante escándalo, tamaño escándalo de las obras públicas, que eso puede traer unas penas de muchísimo cuidado.
Claro, es que al final, Carlos, esto no ha hecho más que comenzar. Obviamente, en el caso de Ábalos, como decimos, pues es procesado por una de las dos piezas que está investigando el magistral Tribunal Supremo Leopoldo Puente, pero obviamente todavía queda la pieza correspondiente a las comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública, y eso obviamente podría aumentar muchísimo más todavía la pena solicitada para José Luis Ábalos, que ya son 24 años que solicitó anticorrupción por la pieza principal de la trama Coldo, y obviamente pues esa cifra todavía puede incrementarse y todavía quedan muchos meses de la instrucción de esa segunda pieza, con lo cual es muy difícil valorar hasta cuánto se podría pedir de años de prisión a José Luis Ábalos o a Coldo García. Valoración personal tuya, Miguel Ángel, ¿crees que colaborará con la Fiscalía Anticorrupción, que cantará alguno de los dos, los dos? Yo creo que desde luego ya está en una situación insostenible y podría haberlo hecho como hizo Aldama, pero no se puede descartar que obviamente una vez ya pise la prisión, pues esté en una situación tan límite que den finalmente el paso, ¿no? Porque es verdad que hasta el momento se han limitado a negar absolutamente todo, no colaborar con la justicia, y finalmente pues esto les ha llevado a ingresar en prisión por ese riesgo extremo de fuga, como dice bien en el auto el juez Leopoldo Puente. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Bueno, pues atención a la traducción que hace de todo esto que les acabamos de explicar Pachi López. Agárrense. Pero nosotros, desde el minuto 1 que conocimos que podía haber presuntas irregularidades ahí, expulsamos de las filas del Partido Socialista, que es como reaccionamos siempre que tenemos en nuestro seno un caso de estas características, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues esa reacción ya está, y ahora lo que tenemos es la tranquilidad de saber que eso no salpica ni al PSOE ni al Gobierno. Dios santo. Vamos, estado- como analista no tiene precio. Los dos Como secretarios persona de que empezó, organización, como decía él, cursó estudios de ingeniería. Tiene una cara de Como cemento analista. armado, ¿eh? él y todos, los dos últimos secretarios de organización del Partido Socialista, uno acaba de salir de prisión provisional y otro acaba de entrar. Y aquí el Partido Socialista no tiene nada que ver. Es que hablan como Es que es si una fuese cosa alucinante. un militante de la agrupación local de un pueblo pequeño, así. ¿Cómo no va a salpicar al Partido Socialista? Es que está chapoteando el Partido Socialista en la porquería, es evidente, porque además todas esas corruptelas y todos esos delitos por los que se le están pidiendo 24 años de prisión, los hizo valiéndose de ser secretario de organización del Partido Socialista y ministro de Fomento del Gobierno de España. Con conexiones con otros ministerios. Ábalos por su además. cuenta no hubiese podido cobrar comisiones, Y ni luego hubiese que era- podido repartir chistorras ni nada. ¿Cómo que no salpica el Partido Socialista? Bueno, es que efectivamente, o sea, Ábalos puede elegir en estos momentos el juzgado de instrucción en el que empezar a depositar información si quiere mejorar su situación. Lo puede elegir. El de Ismael Moreno para la pieza de financiación ilegal del Partido Socialista. Venga, pues allá que me voy. La parte de hidrocarburos con el señor Pedraz, también en la Audiencia Nacional. Pues allá que me voy, porque estaba metido también el tema de Villafuel. A la parte de obras públicas, pues a la pieza de obras públicas en el Tribunal Supremo. A la pieza de mascarillas, pues a la pieza de mascarillas. Puede elegir de cuál Claro, dar pero información. ¿Recordáis cuando Carmen Calvo hacía esa distinción entre Pedro Sánchez a título de persona y a título de presidente de gobierno? Pues ¿a quién le pagaban las mordidas? ¿A título de ministro de Fomento o a título del señor particular José Luis Ábalos? Es que es evidente que el Partido Socialista está hasta las cachas. Aparte de eso, el hecho de que son los dos colaboradores más cercanos que ha tenido Pedro Sánchez desde que alcanzó el poder. Es decir, no gente del equipo, no, los dos colaboradores más cercanos. Es decir, hombre, que después de esto tú no has tenido nada que ver. Bueno, vamos a repasar las pruebas que tienen encima y la cantidad de líos que tienen, que ahora se pueden convertir, fíjense lo que son las cuestiones judiciales, se pueden convertir en oportunidades de aportación de información. Es decir, de momento ya sabe, este señor que tiene una petición de anticorrupción de 24 años y este señor de 19 años y medio. ¿Son las únicas que tienen? No, este llegará a unos 30 y pico y este llegará a unos 25, 26, con el resto de delitos que quedan por imputarles. Como poco, ¿vale? Pero bueno, vamos a quedarnos en unos 24, unos 19, venga, perfecto. Si quieren rebajar, atención, porque ambos estuvieron en el liderazgo en los contratos de mascarillas. De ahí pueden aportar lo que quieran, porque era evidente que las órdenes venían. En aquel momento le llamaban el jefe, le llamaban a él. Yo siempre he tenido la sensación de que le llamasen lo que le llamasen, el jefe era este sobre este, por encima de este Santos Cerdán y por encima de Santos Cerdán Pedro Sánchez. Pero bueno, eso está todavía por certificarse. Lo cierto es que a este señor le llamaban el jefe,
y este trabajaba en coordinación plena en el liderazgo. En contratos de mascarillas, pringaos hasta adentro. En contratos de PCR, pringaos hasta adentro. Cuidado con esta historia que se le ha dado menos importancia y el dineral que sacaron fue más que considerable. Y aquí la puerta de entrada era Canarias, la Canarias de Ángel Víctor Torres. Venga, sigamos. Gestiones en favor de la licencia de Villafuel. También están hasta el punto de que, de hecho, este señor recibió una casa, el chalet de la alcaidesa, precisamente por eso. Por lo tanto, está metido hasta el tuétano. ¿Y quién se la tramitaba? Este otro señor, Koldo. Bien, gestiones en el rescate de Air Europa también están metidos. Financiación del PSOE, los cajones de Celia con dinero, se suponía que eran durante el periodo en el que este señor fue secretario de organización y posteriormente ya le sucedió Santos Cerdán, pero él puede dar toda la información. Invitación o mediación con Delsi para hacer negocios en España. Se hizo con una carta de este señor, literalmente. Este señor la redactó, este señor se la escribió, erratas incluidas, faltas incluidas, allá que se la mandó a Delsi. Y Delsi respondió, después respondió Delsi y respondió su hermano, que ha habido encuentros con los dos. Cuidado con esta historia. Bien, sigamos. Grabaciones repartiéndose el dinero del petróleo venezolano, de las obras públicas y de sus amigas enchufadas en cargos públicos. Es que todo está grabado. Es decir, si te tienen pillado, lo que tienes que hacer, evidentemente, si quieres rebajar tu expectativa de pena, es decir, oiga, puesto que yo ya estoy trincado, vamos a dejarnos de historias, aporto información. Ahora, la gran pregunta es qué información tendría que aportar de cada uno de estos puntos que hemos destacado. Y tendría que aportar información no de los cargos hacia abajo, porque esa ya la ha dado toda Víctor Aldama. Necesitaría o debería aportar información hacia arriba. Y hacia arriba del que era el número 2 de Pedro Sánchez, ¿cuántos hay? El número 1, ¿verdad? ¿Y ese quién es? Pedro Sánchez. Si no, lo va a tener complicado. Vamos a pasar a Koldo García Izaguirre, que tiene una situación parecida, pero bueno, está mezclado, está totalmente entremezclado. Todo lo que hemos dicho es aplicable a Koldo García Izaguirre, incluido este tipo de cuestiones. La casa de vacaciones de Villaparra, la casa de vacaciones de Villaparra es la que le pagan a Ábalos una semana, pegada a un puticlub, por las gestiones realizadas en el rescate de Air Europa. ¿Estaba él? Estaba. ¿Estaba Koldo? También estaba, porque es el que hacía la mediación. La casa de la alcaidesa, lo mismo, estaban los dos, aunque fuera para Ábalos. El piso de 1,9 millones en la Castellana era para Ábalos. La intermediación, ¿quién la hizo? Ahí la hizo Víctor de Aldama. Y cuidado, la hizo un tal Víctor Ábalos. Aparece ahí el hijo de José Luis Ábalos. Tráfico de influencias con sus amigas, estructura en Perú, estructura en Colombia. Estructura en Perú y en Colombia está acreditada para José Luis Ábalos. Supuestamente no lo estaría para Koldo García Izaguirre, aunque Koldo García Izaguirre aparece en los viajes para montar esta estructura en Colombia. Fajos de dinero en casa de Ábalos, eso evidentemente es imputable a Ábalos, y chistorras, lechugas, soles y folios del PSOE. El dinero que, en metálico, corría por los salones del Partido Socialista, y cuidado, ahí aparecen los dos, pero yo casi diría, él era el secretario de organización, pero está acreditado que el que lo movía era él. De hecho, lo movía Koldo y hasta su mujer, Patricia Úriz. Todo de lo que hemos mencionado en estos momentos son losas encima de la espalda de estos señores. Si quieren aportar información de todo este listado interminable de cosas, lo pueden hacer. Y evidentemente la Fiscalía Anticorrupción eso se lo va a evaluar y se lo va a valorar para rebajarles la pena. A partir de ahora la decisión es suya. Hay un elemento que no lo hemos comentado, pero creo que también cambia las cosas, incluso diría que ya puede haber empezado a surtir cierto efecto, que es que la condena al fiscal general demuestra ya sin ningún tipo de duda que el gobierno no puede controlar la situación. Y mira que se ha esforzado, porque la presión fue brutal antes de que se emitiese... Bueno, que no puede controlarla hasta el Supremo. Claro. Lo digo porque el recurso Conde Pumpido ahí está. Sí, pero en el caso de estos dos, el recurso Conde Pumpido llegará con cuánto tiempo ya dentro de prisión. Ya, eso es verdad. Es un elemento importante. Cierto. Entonces, hombre, eso tenía bastante pinta de que era así, pero ya después de la condena del fiscal general no hay ninguna duda, y yo creo que eso también puede haber contribuido a que esta semana hemos visto ya noticias, informaciones que evidentemente que han salido de uno de los dos y que el otro las ha confirmado. Es decir, y eso hasta ahora no había pasado. Bueno, sí, pues si os parece, vamos a irnos con el que todavía no ha aparecido aquí, pero quién sabe si aparecerá, con Ángel Víctor Torres.